Ya estamos de regreso. Negocios en Imagen. Se está llevando a cabo la edición número 50 del Tianguis Turístico allá en Acapulco. Son 50 años y se celebra en Acapulco porque recordará que durante la administración de fue Felipe Calderón el que lo volvió itinerante, ¿verdad? Sí. Ya no tenía el puerto guerrerense la exclusividad sobre ese evento que nació justamente ahí en Acapulco. Vamos a platicar con Irene Muñoz, ella es CEO de Majime Connect, especialista en turismo. ¿Cómo estás, Irene? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Darío, Rogelio, y muy buenas tardes al auditorio. Pues en No, esta tarde, justo, yo creo que es un buen momento para ir revisando qué está pasando con el tianguis turístico. Efectivamente, como tú dices, 50 años de este tianguis, el tianguis ha evolucionado, pero yo creo que deberíamos de dividir en dos partes esto. Primero, en el éxito o no éxito del tianguis en lo general, y luego qué es lo que pasa con esta sede de Acapulco. Si ustedes están de acuerdo, podríamos verlo en estos dos enfoques. Lo primero, sin duda alguna, es un tianguis que ha sido exitoso. Ha tenido más de 2.900 expositores, más de 800 empresas. En estas empresas, lo relevante es que hay compradores nacionales e internacionales, que de eso se trata, hacer una feria o tianguis de este tipo. Más de 1.300 compradores también que nos permiten ir a 33 países a ofrecer el destino México en lo general. Los 32 estados estuvieron ahí con una riqueza cultural, lo típico que hay en este tipo de espacios, gastronomía, artesanía y sobre todo lo que ofrecen estos destinos. Pero en este caso en específico, la verdad es que a mí me parece que Crea Turismo y Sectur sí hicieron muy buena tarea porque lo hicieron mucho más espectacular, pabellones mucho más vistosos. Veracruz tuvo una pirámide, Coahuila llevó dinosaurios, Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, por supuesto, como sedes mundialistas con un gran escaparate para promover al mundial. Entonces, estos estados han hecho cosas muy espectaculares. Sinaloa presentó también una gran oferta para Mazatlán, como una oferta de destino de playa para los que vienen al Mundial, que no nada más se quede todo en Cancún. Igual, Nuevo León presentando, además de ser un destino mundialista, pues todo lo que ofrece la sede para las otras sedes alternas. Recordemos que la selección mexicana no toca la tierra neolonense para este Mundial. Sin embargo, ellos ofrecen al país precisamente todo lo que se puede generar. Premios MexBest 2026 por primera vez se lleva a cabo en Sinaloa, en Mazatlán, un destino que en este momento se encuentra mucho en polémica, pero que sin duda alguno en los últimos años ha ido evolucionando y no se ha quedado como estaba antes, ¿no? Entonces, nuevas rutas aéreas, por supuesto, la gran fiesta que es el Tianguis. Y una vez más, la logística, la entrada sí fue más evolucionada, todo electrónico, mucha inteligencia artificial. Todo esto para el tianguis per se, en una primera etapa, ha sido maravilloso, muy bien organizado. Que se les fue la luz en la inauguración, a mí me parece que no es tan relevante, ¿no? Porque al final estás en un recinto y como en cualquier recinto o exposición ferial, pues te llegan a pasar este tipo de cosas. Sí fue muy desafortunado, sin duda alguna, pero me parece que hay que ver más allá, ¿no? Hasta ahí, muy bien. ¿Qué es lo que pasa entonces después con todas estas citas y todos estos espacios? Es lo que sí hay que buscar. No nos debemos de quedar con todo lo que es ahorita es. ¿Y qué pasa al mes? ¿Cuántas citas de estas de verdad se convirtieron en una intención de negocio? ¿Cuántos de estas intenciones de negocio se concretan realmente en la compra de los destinos y en la venta, ¿no? De los espacios, las agencias, los destinos, las experiencias, o sea, todo lo que es el tianguis. Ahí es en donde sí tenemos que enfocarnos, porque lo que nos pasa cada año es que, y espero que este año ya no sea así, que el tianguis es nuestra gran vitrina y era de consumo interno, literal, para exponernos y ver quién tenía más músculo. En esta ocasión sí vi un esfuerzo para hacerlo más internacional, el origen real del tianguis, y lo que tenemos que buscar son los resultados. Esa es la primera parte respecto al tianguis turístico. Ahora, el destino Acapulco. Como ustedes comentaban, Rogelio y Darío, antes se hacía el tianguis siempre en Acapulco, después se hizo itinerante y recordemos lo que ocurrió en 2023. Otis arrasó con Acapulco y una de las partes que se hicieron como, digo, una de las estrategias que se hicieron y formó parte de ello fue
llevar a cabo el tianguis turístico en 2024, no posponerlo en Acapulco. Se supone que con este tianguis de 2024, Acapulco iba a renacer, se iba a reconstruir y demás. ¿Qué es lo que estamos viendo en el retorno del tianguis turístico a Acapulco en el 2026? Acapulco está en quiebra. Es un desastre. ¿Por qué? Porque no se incentivó, no se generó seguridad, los espacios están cerrados, la isla es una desgracia lo que está pasando con la isla, ese espacio que era tan turístico, tan vivo, a donde la gente siempre íbamos y podíamos comer y podíamos caminar y todo lo bonito que estaba, pues está quebrado, está cerrado, la mayoría está cerrado, abandonado y muchos de los espacios del comercio están así. Ahí es en donde también deberíamos de ver qué es lo que pasa cuando el tianguis va a Acapulco. Sin duda alguna, hay vida, hay noches de hospedaje, hay consumo en gastronomía, todo lo que activamos, pero esto se va cuando la feria se va. ¿Y qué es lo que pasó y qué vimos que pasó con Acapulco en 2024? Que el Estado no aportó nada para que pudiera salir adelante y entonces estamos regresando 2 años después con un Acapulco peor que cuando estábamos en la crisis. Ahí es en donde yo creo que valdría la pena detenernos un poco y tener muy claro que la primera joya turística que tenía México era Acapulco. El puerto de Acapulco era la excelencia, no era Cancún ni Riviera Maya, eso se fue desarrollando posteriormente, fue Acapulco. Y esa joya preciosa que nosotros expusimos al mundo y que era nuestro ícono, la estamos dejando perder. Y ahí me parece que deberíamos de hacer un esfuerzo extraordinario, tanto gobierno, primero gobierno, porque hay que generar incentivos fiscales, hay que hacer pues, todo lo que se ha dejado de hacer para poder recuperar ese espacio y ya que esté recuperado, entonces sí incentivar a todos para que sus viajeros vayan a Acapulco. ¿Por qué? Porque tienes un tianguis ahorita que vende todos los estados del país, pero que todos están viendo lo que es Acapulco. Entonces, si tú tienes una agencia de viajes o un tour operador que está en Acapulco en el tianguis y está viendo cómo está el destino, pues es muy difícil que ellos vendan ese destino. Entonces, este tianguis beneficia a Acapulco, pues lo beneficia los días en el que está el tianguis, pero si sigue en el abandono, sin duda alguna, realmente no va a servir para mucho para ese puerto que, como reitero, es la joya del país y la estamos dejando perder. Claro. Como tú dices, Irene, faltó esfuerzo del Estado. ¿Qué otros elementos considerarías para poder, digamos que, recuperar algo del brillo que tuvo Acapulco? Mira, es que nos tenemos que ir a los principios básicos para este tipo de situaciones en este tipo de destinos. Primero, inversión. Si no va a haber inversión, si no hay estímulos fiscales, ¿no? Segundo, seguridad. No va a haber inversión si no hay una seguridad tanto jurídica, ¿no? Como la seguridad per se para el desarrollo del negocio. Todavía ni siquiera hablemos de los viajeros. Tercero, hay que incentivar también y hacer que los negocios que sí están vigentes y prósperos no se pierdan y también tengan este tipo de incentivos fiscales. ¿Cuál es el problema ahorita? Que no le gusta mucho a los gobiernos los incentivos. ¿Por qué? Porque dejan de tener ingresos, pero pensemos en algo. Dejan de tener ingresos cuando hay ingresos, pero cuando tienes un destino como Acapulco que no genera ingresos, estás luchando con el 100% de nada. Pues mejor empiecen a generar este mecanismo en el que sí se permita una inversión, sí se permita una recuperación, ya no hablemos de desarrollo, una recuperación de lo que se tenía para entonces sí, con base en lo que entre, pues estar viendo cómo vamos a hacer con la recaudación. Pero ahorita estamos luchando con falta de incentivos, falta de seguridad, falta de estrategia y ante esto es muy difícil que arranque primero la recuperación y ya luego el crecimiento. Entonces, ojalá y las autoridades, tanto locales como federales, puedan hacer algo al respecto, porque si ellos hacen un buen paquete, sin duda alguna, hoteleros, restauranteros son los primeros que levantan la mano, porque al final la gente sigue preguntando por Acapulco o si ya no recuerdan nada de Acapulco, cuando oyen la palabra, de inmediato vienen esos recuerdos, esas historias, esas celebridades que vivían en Acapulco, que se casaban en Acapulco y las películas que estaban ahí. Pues te agradecemos como siempre tu opinión, tu perspectiva. Irene Muñoz, experta en turismo, CEO de Majime Connect.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes al auditorio y que pasen un buen miércoles. Igualmente, muchas gracias, Irene.